corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, mi queridísimo Piscis, con el trabajo y como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, a nivel laboral. Ya sabéis que los que queráis una consulta gratuita conmigo tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Piscis, los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, que si estáis trabajando, mira, la posibilidad de quedarte en este lugar está, pero también dicen las cartas no te confíes porque es posible que otras personas quieran arrebatarte el puesto. O sea, que no te confíes, que al igual que lo puedes conseguir, dice, podrías perderlo también. Los Piscis que no estáis trabajando, estáis a la espera de noticias, de formar parte de algo. Yo te diría, Piscis, no esperes. No esperes más, haz un movimiento o haz un cambio en tu vida. Muchos de vosotros dentro de muy poco tiempo, Piscis, tenéis la posibilidad de formaros, comenzar a formaros para un trabajo en un futuro, incluso para iros al exterior, sí. Los Piscis que tenéis un negocio, hay algo que está muy estancado en tu negocio, Piscis, hay un estancamiento. Y aquí dicen que hay una persona en concreto. Dice que que esos comentarios de esa persona te los tomarás en un principio como chisme, pero será el comentario clave para que tú reacciones en esta situación, en este estancamiento que tú estás teniendo. Dice, necesitas una reacción, necesitas un cambio o incluso trabajar como estabas trabajando antes, Piscis. Esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Piscis, y tu economía. Respecto a tu economía, Piscis, veo como ahora mismo hay una estabilidad económica, ¿no? O sea, no veo ahora mismo altibajos económicos, Piscis, pero sí es cierto que no hay como una gran entrada de dinero. Entonces, si esta estabilidad económica no se mantiene, dice, sí es cierto que habría en un futuro un desequilibrio económico. Tu situación económica, Piscis, puede estar generándote, o algunos de vosotros, generando algún tipo de conflicto, pero no porque esté mal, sino porque se necesitan más, ¿bien? Entonces, Piscis, mira, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con algo que se firmó hace tiempo, que tiene que ver con una vivienda familiar y demás, dice, es que ahora mismo eso no es posible. Dice, muchos de vosotros a lo mejor estáis contando con esto y esto no va a llegar. Por eso dicen las cartas, gestiona bien cómo estás ahora. Dice, no te adelantes o no gastes demasiado pensando que va a llegar algo cuando todavía no va a llegar, Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Piscis que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Piscis. Piscis, no hay que insistir en algo que se sabe que o que no va a llegar y que si llega te va a traer sufrimiento. Entonces, claro, Piscis, yo te diría en este caso, es que te va la marcha. Es que te va la marcha, Piscis. Si tú sabes que esta persona a ti no te va a hacer feliz. O es un reto. Esto. Todo esto va a cambiar, o sea, toda esta insistencia que tú tienes en algo en concreto o en una persona en concreto, tú ten en cuenta, Piscis, que esto no va a durar toda la vida, esto va a cambiar. O sea, que otra persona se te va a cruzar en el camino, seguro, que te quite estas ideas de la cabeza, por lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis solteros.
Piscis que estáis solteritos, aquí veo cómo tu vida cambiará, dice, en cuanto termines con esta ilusión que no te lleva a nada, porque es una ilusión. Dice, comunicaciones que iniciarás con una persona, dice, pero ¿por qué tiendes siempre a buscar personas del pasado? Intenta mantener comunicaciones con personas nuevas en tu vida. Piscis, me voy a quedar con la persona importante, Piscis, que llegará a tu vida después de un desplazamiento. Dice, esta persona te hará cambiar todas las expectativas que tú tenías de cara a futuro. O sea, que esta persona llega mientras que tú estás esperando algo más de otra persona. Pues claro que sí. Llega mientras que en ese momento, en el momento que tú realmente estás buscando algo más de otra persona. Y dice que en un principio, claro, tú inicias, aquí veo cómo tú inicias una historia, unas comunicaciones con esta persona que está en otro lugar. Dice, pero sin soltar todavía ese pensamiento, sin alejarte totalmente todavía de esa otra persona, ¿no? Aunque aquí dicen las cartas, dice, ya llega un momento que irás alejándote de esa otra persona, dice, pero irás alejándote poco a poco, ¿vale? O sea, no será un alejamiento de la noche a la mañana. Mira, mi queridísimo Piscis, yo te voy a decir algo. Si tú estás empeñado con esta persona, porque piensas que esta persona no va a volver con alguien del pasado, yo te voy a decir, por lo que estoy viendo, que esta persona va a volver con alguien del pasado. ¿Y eso podría cambiarlo todo? Sí. Aunque tú seguirás insistiendo, también te digo que seguirás con ese pensamiento de todavía puede pasar. No. Aquí dice la carta que esa persona no es para ti. Y como tú bien sabes, yo ya te lo he dicho, Piscis, es una persona que te hará daño en tu vida. Bien. Piscis, solteros, la persona importante se encuentra en otro lugar y tú tendrás que tomar decisiones. También te digo, esto implica cambios en tu vida, Piscis. Esto implica cambios en tu vida. Y entonces, para muchos de vosotros, ¿estáis dispuestos a realizar dichos cambios en vuestra vida? Esto es la pregunta que vosotros os vais a plantear en un futuro cuando llegue ese momento. Vamos a ver qué más. Piscis que estáis solteros. Ilusiones puedes tener, conquistas con personas, dice que no llevan a nada hasta que llega esta otra persona y dice que está en tu destino, pero que también puedes cometer el error, fíjate lo que te dicen, también puedes cometer el error de frenarlo todo o de cambiarlo todo. Y si tú cometes el error de cambiarlo aquí todo, de frenarlo todo, dice, implica un tiempo considerable en estancamiento. Así que aquí os diría que ojo con esto que te están diciendo. Vamos a ver qué más. Bueno, vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. ¿Ves? Aquí estamos viendo esa parte, ¿no? Esa parte que dice, si te empeñas en esperar lo que no va a llegar, dice, dejarás de lado inconscientemente, puedes dejar de lado, esto será alguno de vosotros, aquí te están avisando, esto sale así como con un consejo, dice, dejarás de lado sin darte cuenta a esta persona nueva, dice, implicará un tiempo considerable de tu vida como a la deriva. Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Vamos a ver, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. Hay uno de los dos que quiere mirar para otro lado, ¿no? Pero quiere mirar para otro lado, no en el tema del amor, sino en otros aspectos, ¿no? En el aspecto económico, en lo que me planteaba en mi vida y no tengo.
en lo que no he podido conseguir. Entonces intenta mirar para otro lado, porque si mira o si relaciona esto, vamos a decir, con la relación, pues podrían acabar las cosas mal. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mira, vosotros en la relación vais a seguir. O sea, aquí dicen las cartas, se han cambiado muchas cosas, ¿vale? En la relación. Y esos cambios, hombre, son positivos, ¿eh? También te lo digo, Piscis. Son unos cambios positivos, pero también dicen las cartas que dentro de esos cambios tendría que haber otro cambio más o otros cambios más para encontrar la plenitud. Mirad lo que veo aquí de cara a futuro en tus cartas, Piscis. Dicen que lo que sucedió con otras personas va a suceder de nuevo. O sea que si muchos de vosotros vosotros empezasteis como una relación oculta, dice que eso lo podéis vivir otra vez. Eso lo podéis vivir. Entonces aquí pues hay que tener mucho ojo con esto. A ver, yo soy de las que pienso que si se lo hizo a otra persona, ¿por qué no te lo va a hacer a ti? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el cambio? Entonces esto es lo que vienen a decir las cartas. Dice, cuidado porque podrías vivir en tus propias carnes lo que se le hizo a otra persona, ¿vale? Piscis, casados en convivencia y novios. Bien, ¿cómo podría comenzar todo esto? Con desplazamientos, así lo dicen las cartas. Con ciertos desplazamientos, dice, comenzarían a generar la duda en nuestra historia, Piscis, pero a mí en ningún momento me dicen las cartas va a haber una separación, ni mucho menos. A mí no me sale eso de momento. De hecho, muchos de vosotros ni siquiera os planteáis el tema de la separación. Estancamientos en vuestra vida generados por una persona cercana a vosotros, los hay. Y en ese aspecto os gustaría ver un cambio. Ese es uno de los cambios que a lo mejor queremos ver también en un futuro. Piscis, casados en convivencia y novios, si os planteáis en un futuro un cambio de domicilio, dice, esto estaría más cerca de lo que tú te imaginas. Y si no te lo planteas, también. Cambios de domicilio que no se esperan. ¿Vale? Eso está marcando muchísimo, Piscis. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas. Y mira que le dais vueltas a un asunto, Piscis. Dice, pero no llegáis a la conclusión. El tiempo te llevará a esa conclusión. El tiempo te llevará a esa respuesta. Antes no encontrarás esa respuesta, Piscis. Esto es muy importante. Entonces aquí Piscis dice, mantén la calma, ten paciencia en muchos asuntos, sobre todo en el tema de la inmadurez en tu pareja, porque veo cierta inmadurez también. El tema a nivel social también parece ser que hay algún tipo de conflicto o tenéis algún tipo de duda o algo por el estilo. Y dice, esta respuesta a nivel social, dice, no la vas a tener todavía, Piscis dice, tendrás que mantener la calma en este aspecto. Piscis, casados en convivencia y novios. Yo veo que no os compenetráis mucho en el tema económico, ¿no? Veo el mayor conflicto, lo veo en ese aspecto. Entonces, aquí dicen las cartas, dice, ¿qué puedes hacer? Uno de los dos tendría que cambiar mucho en esta situación, Piscis.
uno de los dos tendría que cambiar mucho, tendría que realizar un cambio importante en su actitud, en la manera de manejar la situación y demás. Todos los Piscis que estéis esperando en la relación tener algo más en común, dicen ahora mismo no es el momento. Sí está en tu destino, en vuestro destino escrito, sí, por supuesto, pero ahora mismo no se va a dar, será más adelante. ¿Bien? Mi queridísimo Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, Piscis, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Piscis, dice: céntrate en las cosas importantes, céntrate en la persona, céntrate en los sentimientos. Todo lo que se salga de los sentimientos de la persona, dice, no es necesario en tu vida, no es algo que necesitas en tu vida. Bien, vamos a seguir, seguimos, Piscis, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Piscis y tu salud. Cuídate todo lo que tenga que ver con los riñones. Piscis está marcando muchísimo. Muchos de vosotros dicen que puede pasar de nuevo algo relacionado con una dolencia que tú has tenido en el pasado y que sería algo que te jodería bastante porque implica una operación. Bien, no os tiene por qué pasar a todos, también os lo digo, Piscis. Pero como siempre digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con tu mensaje general. El triunfo no está donde tú crees, donde tú piensas, Piscis. El triunfo no está donde tú piensas, el triunfo está en las personas. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Piscis, el número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Piscis, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.